hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Hemos logrado avanzar porque no hemos permitido la corrupción y porque hemos hecho un gobierno austero, sin lujos, y se ha ahorrado y se ha distribuido lo ahorrado en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, en el soberano, que es el pueblo de México. La cuarta transformación liderada hasta hoy por el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, suscita hoy grandes expectativas. Obrador no solo ha sido el fundador y conductor de Morena, socio mayoritario de la coalición de gobierno que comparte con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, sino también uno de los principales animadores de las izquierdas y del progresismo en México y en América Latina. Pero López Obrador ya consumó su tan anunciada despedida en los festejos por el 214 aniversario del Grito de Independencia y otra etapa se abre de manera inexorable. Sin ser el proceso más radical de la región y haciendo más bien gala de altos niveles de pragmatismo e institucionalización, se ha demostrado sin duda como el gobierno más estable y ordenado, al menos en lo que concierne a la llamada segunda ola progresista de América Latina. Esto es así. Además, la irrupción de la conocida como 4T resulta particularmente significativa en la historia de un país que no tuvo nada parecido a un gobierno progresista o nacionalista desde la presidencia de Lázaro Cárdenas en la década de los 30 y que debió atravesar la interminable hegemonía del PRI, el llamado gobierno de la dictadura perfecta, para llegar después a la fase de la guerra sucia y el descalabro ultraneoliberal de los sexenios del Partido de Acción Nacional, el PAN. El balance del fin de mandato en México no podría ser más elocuente en lo que se refiere a la estabilidad y previsibilidad, y es indudable que el flamante gobierno de Claudia Sheinbaum empieza con viento de cola. Las ventajas son muchas, pero también sube la vara de las expectativas sociales. Así, el ciclo anterior termina con altísimos índices de aprobación social, un presidente muy bien valorado, una macroeconomía saneada y estable, una maquinaria electoral arrasadora, una mayoría cualificada en las dos cámaras del Congreso y una generación militante de relevo que no solo asoma, sino que ya ejerce importantes cargos tanto en el partido como en el gobierno. Las encuestas de opinión, y sobre todo el gran sondeo nacional de las elecciones federales del pasado 2 de junio, no dejan lugar a dudas de que la política económica y social del oficialismo, asentada en la recuperación del salario mínimo y en una serie de transferencias directas de ingresos, con fenómenos hoy tan infrecuentes en América Latina como una baja inflación y la apreciación de la moneda nacional, esto ha sido premiado por una ciudadanía que, sin lugar a dudas, espera la continuidad y la ampliación de estas políticas. Pero ojo, no todos son vientos alisios. La oposición de los partidos tradicionales, así como las élites económicas, políticas, judiciales y mediáticas, han sacado sus propias conclusiones y perfilan ya dos grandes estrategias en el horizonte. Por un lado, y a tono con las tendencias predominantes en la región y en el mundo, comienzan a predicar la radicalización política y doctrinaria y el viraje hacia la extrema derecha, así como un agravamiento de los términos de la confrontación política, como quedó de manifiesto en la reciente cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora realizada en Ciudad de México el día 24 de agosto, de la que hablamos aquí en Canal Red. Incluso hay quienes acarician la idea de crear una suerte de Vox mexicano, aunando los elementos residuales de la ultraderecha inorgánica y los fragmentos que pudieran escindirse de los partidos tradicionales. Por otro lado, no hay que olvidar que hay sectores no desprovistos de lucidez que consideran a Morena
como un aparato electoral hoy imbatible y se preguntan más bien por las posibilidades de colonizar desde adentro y a largo plazo al principal instrumento de transformación política en curso. Cuentan para ello ciertamente con legiones de expriistas y expanistas reconvertidos que ocupan lugares importantes de la estructura partidaria, como puede verse en la representación parlamentaria o en algunos de los personajes que conducen ciertas entidades federativas. Pero no solo hay adversarios cada vez más radicalizados o incluso infiltrados en las propias filas, sobre todo hay temas pendientes que deberán ser materia prioritaria para la nueva administración y la nueva presidenta, so pena de dejar un campo fértil en el que la oposición, hoy muy dividida y desmoralizada, podría eventualmente recomponerse. El principal asunto es la inseguridad y la violencia. Décadas de guerra contrainsurgente, de implantación de los carteles de la droga y de connivencia entre el Estado y las economías ilícitas, pues evidentemente no se saldan de un día para el otro. La violencia, cuyos indicadores ciertamente registraron una mejoría en el sexenio, sigue siendo escandalosamente alta para un proyecto progresista y es uno de los principales motivos de insatisfacción de las mexicanas y los mexicanos. Otros temas pendientes tienen que ver con la situación de los pueblos indígenas tradicionalmente postergados y marginados por el Estado. Al respecto, la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos parece que va en el mejor camino. Otra materia sensible es la política exterior. La imbricación entre las economías mexicana y estadounidense es hoy ciertamente mutua, pero atención, asimétrica. El Tratado de Libre Comercio, conocido hoy como el TEMEC, sucesor del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el lazo que ata de manera inexorable los destinos económicos de los países de América del Norte. Unión forzosa sobre la que el devenir de la economía mundial, la situación doméstica y la posición geopolítica de unos Estados Unidos cada vez más conflictivos, pues ciertamente siembran dudas ineludibles. El último desafío en el que el gobierno de López Obrador se ha mostrado muy activo es la institucionalización de una serie de reformas que deben adquirir rango constitucional gracias a la recién conquistada mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La reforma judicial, aprobada hace pocos días, no solo va a democratizar un poder que se encargó de obstaculizar durante todo el sexenio las principales reformas progresistas propuestas por el gobierno, sino que además establece un precedente muy prometedor para el resto de los países de la región y el mundo. Relanzar los procesos de cambio ha sido uno de los desafíos más complejos y en ocasiones esquivos del progresismo y las izquierdas de América Latina y el Caribe en lo que va de siglo. El gran problema, sobre todo, ha sido construir lo que el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera dio en llamar una segunda generación de reformas progresistas capaces de aplicarse sobre los primeros avances conquistados y de seguir expandiendo los derechos económicos y políticos ya pasado el momento fundacional o el momento heroico de los procesos de cambio, incluso en el inevitable interregno burocrático que deja el agotamiento de los liderazgos carismáticos. No dormirse en los laureles, recrearse de manera audaz y no exigir una lealtad eterna a electorados en perpetua transformación ha sido siempre el gran reto de la izquierda y el progresismo en América Latina. Bueno, esto decimos hoy en nuestro editorial. Hoy hablamos del sexenio de AMLO que termina hoy y del que comienza mañana con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy cuando hablamos de México, hablamos probablemente del país en el que se habla castellano más importante del mundo por población, por lo que significa en términos económicos, y que termina con un presidente progresista y comienza con una nueva presidenta progresista. Toda la izquierda mundial está mirando a México, nosotros y nosotras también desde La Base, en un programa muy especial para nosotros, por lo que ha significado este sexenio para este programa, por lo que significa México para nuestros análisis sobre cómo debe ser la política, cómo puede ser la política en América Latina y cómo nos gustaría que fuera en España, y con mucha ilusión respecto a lo que pueda pasar en los próximos 6, 12, quizá
18 años en México. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a ver cómo están siendo estos últimos días de López Obrador al frente de la presidencia mexicana y cómo se está desarrollando esa despedida y esa bienvenida. Manu Levín, introdúcenos un poco, adelántanos el aquelarre que hay en los medios de la derecha mexicana que aman más al rey de España casi que los medios españoles, ¿no? Es una cosa tremenda. No quiero hacer mucho spoiler, pero quédense a la sección. Vamos a ver cuál es la despedida que le están brindando los poderes mediáticos a Andrés Manuel López Obrador. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, yo con ganas de ver lo que va a contar Levín, porque yo creo que voy a contar hoy lo que esos medios que hoy están despidiendo a López Obrador no cuentan. Balance del sexenio, básicamente. Hoy además tenemos corresponsal en México que nos va a contar desde allí el ambiente que hay y nos va a aportar su análisis. Estefanía Veloz, quédense con este nombre. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. México dirá hoy finalmente adiós al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar la bienvenida a su sucesora en el cargo y en la misión de continuar con la llamada Cuarta Transformación, ahora bajo el liderazgo de izquierdas de la primera mujer presidenta en el país, Claudia Sheinbaum. 6 años después de asumir la presidencia de México, de sus 31 estados libres y soberanos y de su distrito federal, con 118 millones de habitantes, los últimos días de mandato de AMLO le han servido para hacer balance, pero también para plasmar y para demostrar en las calles lo que ha significado su sexenio y su paso por el Palacio Nacional. México lleva tiempo preparándose para este relevo que tiene algo de triste, como todas las partidas. Al fin y al cabo, los mexicanos y mexicanas llevan desayunando 6 años con la voz del presidente, que no en vano en 2023 fue el streamer más visto en América Latina y acumula 50 millones de visitas gracias a sus mañaneras, que usó también, por supuesto, para decir adiós. Dale, Xavi. Pues es la última mañanera de preguntas, porque el lunes es fiestón con bailongo. Fiestón con bailongo, genio y figura. Pero también, como dice López Obrador, esta despedida tiene algo de celebración, porque a quien despide México es un presidente, pero también una figura política y social clave en el último siglo del país, una personalidad y un hombre que han hecho historia en México. Y además es un adiós que mira al futuro, ya que Sheinbaum, que recordemos fue elegida con unos números históricos, casi 36 millones de votantes, el 60% de los votos, 30 puntos por encima de su rival de la derecha, Xóchitl Gálvez. 6 años no es nada, parafraseando el tango, o pueden serlo todo. La verdad, compañeros, es que si hacemos memoria, las portadas de entonces anunciaron su llegada al Palacio Nacional como un vuelco, como el volantazo de aquel izquierdista que había alcanzado la presidencia de México, o, como dijo una portada del Confidencial de aquel 2018, ese giro a la izquierda al sur de Estados Unidos. Bueno, Manu, es que eso es lo que a muchos les gustaría que fuera, ¿no? México algo al sur, ¿no?, de Estados Unidos. Muchos lo narraron con desconfianza, con reticencia y otros sencillamente pues no esperaban que lo lograse. López Obrador llegó a un México que durante casi 90 años había sido gobernado bajo un régimen neoliberal consolidado en los últimos sexenios mediante reformas estructurales que habían castigado enormemente a las clases populares mexicanas. Nos referimos pues a episodios como la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, esa infame NAFTA del 94, la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera en 2013 o las muchas privatizaciones que se llevaron a cabo en los 80 y 90. Entre el PRI y el PAN se habían alternado el poder hasta que aquel político, aquel hombre con 40 años de militancia a las espaldas, que salió de las luchas políticas de Tabasco, su estado natal, efectivamente, como decimos aquí y también en México, pues volteó la tortilla. En 2018, AMLO, candidato por Morena en coalición Juntos Haremos Historia, fue la opción presidencial más votada de la historia de México hasta entonces, el 58% de los votos. A través de su plan de nación, que presentó durante una intensísima campaña electoral, marcó una agenda de futuro, la cuarta transformación de la que tanto les hemos hablado en estos últimos años. En ella abordaba los problemas que perfilaban aquel México de entonces: la pobreza, la lucha contra la corrupción, la inseguridad y las desapariciones forzadas, el sistema educativo, el huachicoleo, los derechos indígenas y hasta se atrevió con una reforma judicial.
O sea, una redefinición del papel del Estado para la orientación económica y social del país. De los logros vamos a hablar más adelante, porque primero queremos contarles cómo han sido estos últimos días de despedida, y así se dirigió, de hecho, AMLO a los asistentes en su última mañanera. Escuchen, dale, Xavi. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Era la mañanera número 1438 y para los que nos apasiona la comunicación y la política, este formato inaugurado por AMLO debería estudiarse en todas las facultades de comunicación y de políticas. Por si hay algún despistado, nos referimos a esas conferencias diarias que comenzaban a las 7 de la mañana y que se extienden por 2 o hasta 3 horas. Toda una escuela de formación política, como las ha denominado Daniela Pastrana, nuestra compañera. Eran transmitidas en vivo por YouTube, amplificadas después por redes sociales y por medios de comunicación, y en ellas pues hicieron populares algunas de las frases más icónicas del presidente, pero sobre todo lo que hacía AMLO desde esta tribuna, inédita en México, era una forma de marcar agenda y de enseñar política. Se presentaba de pie frente a los periodistas, conversando con ellos, a veces, pues como dice Pablo, hasta 3 horas, y comentaba la actualidad, usaba también datos, música, canciones, ironía, pedagogía. Nunca, como curiosidad, nunca faltó a la cita del 3 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre, ayer de 2024. Solo tuvieron que sustituir a AMLO cuando se contagió de COVID, cuando le tocaba comparecer por informes de gobierno y, bueno, también en el Día de los Muertos y el de la Independencia, que para eso estamos en México. La última mañanera, por cierto, va camino de batir récords. La siguieron en directo casi 200.000 personas. En ella, AMLO no solo se despidió y rifó su reloj y hasta lloró con una canción que le pusieron por sorpresa, también firmó en el Diario Oficial sus 2 últimas medidas: la reforma constitucional de la Guardia Nacional y la reforma también constitucional para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Aunque la oposición ha tachado esta forma de comunicación política de ocurrencia, de pan y circo, de propaganda, fue la forma en la que López Obrador ha sabido defender su agenda frente a los medios de comunicación y su ofensiva y frente a los grandes poderes y generar pues, su propio espacio, ¿no?, de divulgación, de comunicación. Y a esos periodistas que tanto han criticado las mañaneras, esto te va a gustar, Manu, les dejaba un mensaje López Obrador ayer en esta última mañanera que, oye, también se podrían aplicar algunos por aquí. Dale. Es una ocurrencia de López hacer una mañanera puro pan y circo para los chairos. Ni les pagan bien en sus medios. Deberían de formar un sindicato fuerte y ya no seguir escribiendo si no hay un salario profesional, porque todo se lo llevan los de arriba y los predilectos. Después de esta última conferencia de prensa, AMLO desvelaba su retrato presidencial que se une al de todos sus predecesores en el cargo en la galería de presidentes del Palacio Nacional. Se lo mostramos a ver si ven alguna diferencia. Bueno, pues a priori parece que es el único presidente de todos los que ha tenido México que se ha retratado con algo al fondo, además de él mismo. En este caso, la Plaza del Zócalo, que simboliza al pueblo mexicano, ¿verdad? Y además se retrata con el bastón de mando de los pueblos originarios, otro detalle. Un poquito después, ayer, ahí mismo, en la Plaza del Zócalo, se despedía el último día de López Obrador como mandatario. Y hoy martes, dentro de unas horas, ya se habrá emitido este programa para entonces, se producirá la toma oficial de posesión de Claudia Sheinbaum. A ella han acudido a arroparla, entre otros, pueden verlo en esta foto delante del mural de Rivera, las presidentes y presidentas de varios países de América Latina, Gustavo Petro, Lula da Silva, Díaz-Canel, Xiomara Castro, Briceño, presidente de Belice, Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Gabriel Boric, a los que AMLO convocó a una reunión para agradecer su apoyo y solidaridad con México.
A quien no van a ver ustedes por el Zócalo estos días, ya saben, es a nadie del Gobierno de España. Finalmente, como les contábamos la semana pasada, el Gobierno de España, Pedro Sánchez y su gabinete, ha decidido no acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ni tampoco despedir a López Obrador en protesta porque no se invitó al rey Felipe VI al evento. Felipe VI, que como ya les contamos aquí en la base, se negó a contestar a una carta en la que AMLO, en 2019, le pedía amablemente abrir una nueva etapa de relaciones entre ambos estados, el español y el mexicano, que comenzase por un perdón por todo el daño infligido a los pueblos originarios y a México durante el colonialismo español. Pero Zarzuela decidió despreciar aquella invitación y encomendarse pues, a los mosqueteros de su majestad, Vargas Llosa, Pérez Reverte o el propio Hernán Cortés. Y el gobierno español, por su parte, en un ejercicio de servilismo monárquico muy del estilo del PSOE, se ha quedado en Madrid y no acudirá a la cita de hoy en el Zócalo. Vaya por Dios, ¿cuánto van a echar de menos a Pedro Sánchez allí y al rey? Bueno, siempre pueden quedarse aquí en Madrid y a ver el musical de Nacho Cano. Quienes sí acudirán son una delegación de Podemos, de H. Bildu, de los Comunes y del BNG. En la cuenta del debe de AMLO, que ahora asume Sheinbaum, hay no obstante algunos asuntos pendientes que hay que señalar, ¿no? La semana pasada comentábamos que cumplían 10 años de los sucesos de Ayotzinapa, cuando 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos, 6 personas ejecutadas y más de 40 lesionadas a manos de una alianza entre el crimen organizado y funcionarios de los 3 niveles del gobierno. La movilización social del caso, la caída del perismo y la promesa del nuevo gobierno entrante en buscar verdad y justicia y reparación, pues han acabado topándose con una realidad en la que, pese a la creación por parte del gobierno de López Obrador de una comisión de investigación, pues ahí está, y las familias y organizaciones se toparon con un muro que ahora piden a Claudia Sheinbaum que retome y que organice una fiscalía consensuada con ellos que pueda por fin arrojar luz al caso. Otras cuestiones pendientes también pues son las relaciones comerciales con Estados Unidos, que comentábamos antes, que merecen ser abordadas de otra forma quizá en este nuevo periodo, así como el problema, ¿no?, de la violencia y especialmente el de los feminicidios, la violencia contra las mujeres, uno de los retos de Sheinbaum para su próxima legislatura. Sheinbaum asume el reto reivindicándose autónoma y no, como la pinta la prensa, una mera marioneta en el seno de Morena. Por su parte, López Obrador ha reivindicado a su sucesora y dice de ella esto. Voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Hoy, cuando AMLO haya entregado la banda presidencial a Sheinbaum, regresará a su rancho en Chiapas, que se llama La Chingada, a estudiar y a observar las aves, dice. En las imágenes podéis ver a su avatar animado, AMLito, que es monísimo, por cierto, otro acierto comunicativo, y está recorriendo en ese vídeo la despedida, ¿no?, la vuelta a casa. AMLO ha pedido, nos contaba también Daniela Pastrana en Diario Red, que no le busquen, que no será ni caudillo, ni jefe supremo, ni cacique durante el mandato de su sucesora, que se va muy contento, como dijo en la mañanera. Desde Canal Red hemos querido ser un puente, un narrador a la altura de todo lo que ha vivido México estos últimos años y acompañarles a nuestra audiencia, a la de acá y a la de allá, en los momentos que merecen ser contados. Esperamos seguir haciéndolo en esta nueva etapa. Cuenten con ello. Gracias, compañera. Yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos con la despedida. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. No te vayas muy lejos, Xavi. Dale al play. Qué gran día, qué bonita mañana, porque ya se va el peor presidente que ha tenido nuestro país, un sexenio trágico.
un sexenio de un destructor, un sexenio de un simulador, de un mentiroso. Se va con una muy alta de un popularidad. traidor. Ay, lo de la popularidad. Se va con muy alta popularidad. ¿Eso de qué sirve? Pues, De nada, porque es el que más ha hecho daño a nuestro país y se va muy popular. ¿Eso de qué sirve? Como decía el otro día, que les dolió mucho a los chairos, por cierto. Su movimiento ganó las elecciones. Bueno, pues que compraron. Ay, claro, que es que AMLO es muy popular y Morena ganó las elecciones por paliza porque compraron ya. A ustedes sí que les compraron. En fin, qué gran día, qué bonita mañana. Se va el peor presidente de la historia. Vamos a deleitarnos hoy con la despedida que le dedican a AMLO los poderes mediáticos corporativos de México. Spoiler, el peor presidente que ha habido en la historia, un caudillo y un autócrata mesiánico y populista que sembró el odio en México, que empeoró todo lo que tocó y que no soltará el poder. Dime quién te ataca y te diré quién eres, pues vamos con ello. Lo primero, sácanos de dudas, Levi. ¿Los enemigos mediáticos de Morena ya entendieron algo de lo que pasa en México o siguen en fase de negación? No perdimos, no puede ser. Me temo que algunos siguen en fase de negación, tanto que hasta lo están consultando con el psicólogo. Esto no es coña. Por ejemplo, Irene Levy ayer en el diario El Universal. Desde la dura resaca, de la que aún no nos recuperamos algunos, toca reflexionar cómo pudo votar 60% por la continuidad de un régimen que exalta el odio, ha aumentado la violencia, ha continuado la corrupción, militarizado el país, destruido las instituciones, vulnerado la división de poderes y que miente sin ningún recato. ¿Cómo pudieron tantos, además, darle un poder absoluto en el Congreso sin entender la importancia de dibujar sanos límites en la construcción de un país? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Igual es que hizo brujería, como se pregunta hoy Infobae. Seguro que fue eso, por ahí van bien, compañeros, bien. Brujería. Siguen sin entender nada, según parece, y lo que os decía, algunos hasta lo han puesto en manos de un profesional. Sigue Irene Levy en El Universal. Así, continuó mi psicólogo, el populismo propone en el resentimiento una nueva meta, que el otro sufra. Es pensar, yo nunca podré alcanzar mis metas, pero me vengaré de aquellos a quienes identifico como responsables de que no haya podido lograr mis objetivos. El resentimiento y, por ende, la venganza. Así ha llegado AMLO, dice esta periodista, a calar hasta los huesos de su gente a través del populismo y la política del resentimiento. Era más fácil evitar un gobierno populista que revertirlo. La única forma ahora es reconstruir la inexistente oposición, pero no se ve por dónde. El camino será largo. Pues efectivamente, Manu, parece que hay quienes siguen sin saber por dónde les pega el aire y se desahogan escribiendo muchas veces resentimiento. Mira, eso también lo podría trabajar Irene Levy con su psicólogo. Se llama proyección. Bueno, pues más o menos así está hoy la derecha mediática mexicana, yendo de la cama al living, que diría Charly García, yendo del diván al escritorio para componer sus balances de este sexenio trágico. Por ejemplo, El Financiero. La instauración autócrata. López Obrador, como la figura carismática que es, asumió la visión mesiánica de que él era el señalado por el destino para realizar la cuarta transformación de la vida nacional. Por el destino no sabemos, pero por estos poderes mediáticos oligárquicos está claro que no. El Financiero. Carta al presidente. Aunque López Obrador se va, la historia lo juzgará. El tiempo pondrá en su lugar a cada actor de esta trágica historia que ha sido su administración. Falta de resultados tangibles en el combate a la corrupción, reforma al Poder Judicial, un ataque directo al equilibrio democrático, COVID-19, gestión errática y desorganizada, un Estado más fragmentado, más endeudado y más vulnerable a la corrupción y a la criminalidad. Su transformación no es más que una destrucción. Su tiempo en el poder ha estado marcado por un enfoque desviado de las prioridades reales de nuestro país. Un enfoque desviado de las prioridades reales de nuestro país. ¿Y cuáles eran las prioridades reales? No me lo digas. Gobernar para la élite económica, como siempre en México, ¿verdad? El Financiero, adiós AMLO. Los empresarios coinciden en que el presidente López Obrador nunca tuvo la humildad para escucharlos realmente. El enfrentamiento siempre estuvo presente y sufrieron día a día el acoso presidencial. Ahí tienen a Germán Larrea, quien no logró la compra de Banamex por el intervencionismo de AMLO y fue sujeto de expropiación. ¡Oh, pobre Germán Larrea! ¡Qué terrible injusticia! Se perdió presencia internacional, institucionalidad, división de poderes. Simplemente el mundo avanzó y México retrocedió. La credibilidad del Financiero sí que retrocedió. Más de este mismo diario.
Adiós, AMLO, no te vamos a extrañar. Este es el titular, por si alguien tenía alguna duda. Su salida del poder formal a partir de mañana se sentirá como una bocanada de aire fresco en la vida del país. Inspira, expira, inspira, expira. Lo más lamentable del paso de AMLO por la presidencia es el encono social que propició. El Financiero le llama caudillo y hace su particular balance. En muchos ámbitos los saldos son claramente desfavorables. En educación, salud y seguridad hay evidentes retrocesos. La economía se estancó. La historia muestra que las figuras, como el todavía presidente López Obrador, necesitan construir enemigos. Sus partidarios deben identificar a aquellos que aparecen como los que quieren impedir el avance del pueblo, los adversarios. Y AMLO dedicó gran parte de su actividad pública de estos 6 años a atizar ese encono. Destruyó la vocación negociadora, le quitó todo mérito al diálogo. Dice El Financiero, diálogo, por supuesto, se traduce por no cumplir tu programa y hacer lo que quieran los dueños de México. Y a continuación este diario hace algo que ya comentamos la semana pasada aquí en La Base y que estamos volviendo a comentar hoy. Señalarle el camino a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál? Pues el contrario al que hizo AMLO. Con la presencia de una científica en la presidencia de la República, dice El Financiero, de alguien que no transmite odio y encono, sino racionalidad, hay la oportunidad de reconstruir. Ojalá suceda. Bueno, cuando tus enemigos te indican un camino, te están indicando pues por dónde no tienes que ir, ¿verdad? ¿Y la prensa española ha sido acaso capaz de escribir algo sobre el adiós de AMLO o siguen con la lengua pegada al trasero de su majestad? Básicamente siguen con la lengua ahí pegada, muy ocupados, pero también han escrito algo. José Ignacio Torreblanca. ¡Torreblanca! Nuestro amigo Torreblanca en El País, los selectivos enemigos de AMLO, el Mesías tropical. Tiene casi 20 años, dice este señor, pero el retrato que Enrique Krause pintó de Andrés Manuel López Obrador en Letras Libres en 2006, bajo el significativo título El Mesías tropical, mantiene plena vigencia. Encontrarán ahí un retrato perfecto del populista. Ahí verán en toda su desnudez la contradicción en la que viven los caudillos populistas. Su reciente reforma judicial está en la misma línea iliberal que la puesta en marcha por Víctor Orbán en Hungría. Tomarse en serio a AMLO no es fácil, tampoco recomendable. Lo difícil es saber hasta cuándo la sombra de su autoridad hipotecará a la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum. ¿Mandará también ella, como gustan decir los populistas, obedeciendo al pueblo, es decir, a AMLO? Mesías, caudillo, populista. A ver si renuevan un poco ya el argumentario, que esto de escribir todo siempre exactamente lo mismo empieza ya a aburrir. En fin, tomarse en serio a Torreblanca, la verdad es que no es fácil y tampoco recomendable. En fin, todo lo mismo, las mismas palabras, los mismos argumentos y al final del párrafo, pues lo de antes. AMLO hipotecará a la presidenta, que haría muy bien en romper y en pintar su raya para separarse del sexenio que hoy se cierra. Y básicamente lo mismo del mundo, esto mismo del mundo, en El País, gran coalición derecha progresiva mediática, donde, para rizar el rizo, ayer escribió Enrique Krause, el mismo al que citaba Torreblanca en El Mundo. Enrique Krause en El País, México, destrucción e incertidumbre. En junio de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales, escribí un ensayo sobre Andrés Manuel López Obrador titulado El Mesías tropical. Era, ante todo, un retrato psicológico de un hombre con vocación social, pero lastrado al mismo tiempo por una ambición de poder oscura, irracional, vengativa. Registré su carácter intemperante, su obsesión consigo mismo, su completo desinterés del mundo exterior, su ignorancia económica, su desprecio del derecho, su dogmatismo ideológico y su autoritarismo político. Nada tenía que ver López Obrador con la tradición liberal, constitucional, democrática de México, ni siquiera con la socialista. Claramente era un personaje tiránico. Su triunfo me parecía inminente y por eso advertí: México perderá años irrecuperables. Haber entrevisto lo que ha ocurrido no me da la más mínima satisfacción. Con toda mi alma hubiera deseado equivocarme. Acusar a alguien de ser egocéntrico y de estar obsesionado consigo mismo mientras te autocitas en un artículo tuyo de hace 18 años para decir yo ya lo vi, yo lo advertí. Pues oye, otra de proyección, ¿no? Más trabajo para los psicólogos. ¿Y los psicoanalistas? Quizá su legado más grave, continúa Krause, es haber sembrado día tras día el odio y la división en la sociedad mexicana. A esta tragedia se le ha llamado Cuarta Transformación. Es un agravio a la noble tradición socialista llamarla de izquierda. Es un agravio a la noble tradición socialista llamarla de izquierda.
Cuando la derecha dice cómo debe ser la izquierda, echaos la mano a la cartera porque os pueden estar robando, amigos. ¿Cómo se explica la popularidad de Andrés Manuel? Se pregunta Enrique Krause, que se dispone a explicar qué mierda pasó aquí, como dirían en el Universal. Por un lado, responde, está la captura prácticamente total de la información, el monopolio de la verdad, el silencio y, en el mejor de los casos, la autocensura de los medios masivos de comunicación. Ya lo vemos ya, cómo se autocensuran. Así que la fórmula mágica, la brujería de AMLO, ha consistido en la captura prácticamente total de la información y el monopolio de la verdad. Pero oiga, si en México todos los grandes medios de comunicación están en manos del poder económico, ¿hay alguna captura total de la información? Sí, pero por parte de los enemigos del gobierno de Morena. AMLO les tuvo que confrontar con una conferencia todas las mañanas y transmitirla por YouTube, porque todos los medios de comunicación en México están en manos de las oligarquías. Nada. Esos son los elementos centrales de la servidumbre voluntaria que aqueja a la mitad de los mexicanos. La mitad no, el 60%, Enrique. Si todo sigue igual, tarde o temprano los ahora creyentes despertarán a la realidad y el despertar será doloroso. ¿Acaso entonces entenderán lo que los pueblos de Cuba y Venezuela, chupito, shot de tequila, o de mezcal, comprenden ahora? Los liderazgos mesiánicos traen consigo la esperanza del reino de Dios en la tierra, pero el resultado final es siempre el mismo: el hambre, la desolación, la postración, el exilio y vuelta la burra al trigo. Quizás Sheinbaum canalizará su propia vocación social a apoyar la autonomía de las personas sin exigir una obediencia política que las degrada. Quizá buscará la concordia, no la polarización. Quizá intente preservar el orden republicano. Quizá gobernará para todos. Quizá hablará con la verdad. Quizá dará inicio a un proceso arduo y largo de reconstrucción. Quizás, decía la canción. Ya veis, una vez más, que hay un empeño brutal en los discursos mediáticos en México por sembrar la cizaña entre AMLO y Claudia Sheinbaum y por animar a la nueva presidenta que rompa con la etapa anterior, y para ello pues están construyendo toda esa idea machista, porque jamás la dirían de un hombre, de que Sheinbaum es una marioneta sin voluntad manejada por AMLO, a ver si así le meten un poco el dedo en el ojo. Yo les recomendaría pues que cambien el chip y empiecen a demonizar ya a Claudia Sheinbaum si quieren, que la van a tener a ella 6 años de presidenta, a ella, no a Andrés Manuel. Entonces, pues esto de seguir diciendo que el problema aquí sigue siendo AMLO, pues como que no parece una estrategia demasiado inteligente para sus intereses. Llámenme loco, pero ellos sabrán. El caso es que todos los días van con lo mismo. Volvamos a prensa mexicana. El balance de Atypical TV. Calderón y Peña fueron mejores. AMLO pasará a la historia como el peor presidente de México. Bueno, los datos reales de la opinión de los mexicanos dicen lo contrario. Pregunta, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? Resultados. Cedillo, 3%. Calderón, 4%. Peña Nieto, 5%. Fox, 6%. López Obrador, 68%. Pero vaya, que cada uno se cuenta a sí mismo pues lo que quiere oír. Proyección. Aceptar la realidad es el primer paso, amigos de Atypical TV. Pueden preguntarle sobre ello ustedes también al psicólogo al que contrataron para que analice la personalidad de AMLO en su canal y que llegó a la conclusión de que, aunque redujo la pobreza, en realidad odia a los pobres. Experto analiza personalidad de AMLO, desprecia a los pobres, odia a los pobres en secreto. Otra de proyección, efectivamente. Esto es un no parar. Y por lo demás, pues lo que os venía diciendo. Atypical TV, Claudia se arrodilla ante AMLO, y Atypical TV con el apodo losantiano, misógino y repugnante que quieren ponerle a Claudia Sheinbaum y al que personalmente le auguro poco éxito. Ojo que viene Arcada. Las mañaneras de la presirvienta. Otro, Claudia es su presirvienta. Otro, el guango aprieta a la presirvienta. En fin, muy evidente ya a estas alturas por dónde va a ir el relato mediático, al menos en los primeros pasos del gobierno Sheinbaum, porque ya veis que van todos exactamente con lo mismo. Pero para su incomprensión, ¿qué mierda pasó aquí? Parece que hay un 60% de los mexicanos que lo tiene claro. Mejor sirvienta de la mayoría social que mayordomo de los poderosos. Efectivamente. Gracias, Manuel. Si tuviese que escoger una medida, una decisión política, un momento del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos 6 años, ¿cuál sería? En haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia.
Ina Finogénova, adelante. Bueno, y ahora vamos a ver qué mierda pasó aquí, ¿no? Vamos, Xavi. ¿Qué mierda pasó en realidad, no? ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Y no te vayas, Xavi, porque vamos con un vídeo. ¿Qué pasó? Nos inspiramos en los héroes, en los mártires. Así comenzamos, trabajando en las comunidades indígenas. Así me formé. Ahí aprendí a trabajar para los pobres. Y hay una foto en donde traigo mis zapatos y voy en el pantano, en el agua, enrollado. Bueno, así trabajábamos. Así nos formamos. Y me siento muy orgulloso de eso. Y me siento muy orgulloso de que así empecé y así termino. Hay una foto que traigo mis zapatos y voy en pantano, en el agua, enrollado, así trabajábamos y me siento muy orgulloso de que así empecé y así termino, dice Andrés Manuel López Obrador en un vídeo que repasa su trayectoria y que acaba de subir su equipo. AMLO llegó a la presidencia con una serie de lemas que en 6 años se convirtieron en una serie de promesas cumplidas, algo inédito para un gobierno. Primero los pobres, no fue una proclama publicitaria para ganar la presidencia, fue una política de Estado implementada desde el día 1 y que hoy se traduce en un resultado tangible, una reducción de la pobreza récord reconocida por organismos financieros internacionales. Austeridad republicana no fue un populismo, fue un enfoque de toda una administración que redujo sus gastos y sus salarios, porque en un país con el nivel de desigualdad de México, pues quizá era lo que tocaba hacer, ¿verdad? Humanismo mexicano, otra frase que tuvo sentido, porque se priorizaron la educación, la distribución de la riqueza y una serie de políticas públicas enfocadas en los sectores más vulnerables de la sociedad. En el México de los sexenios anteriores se gobernó para 1/3 de la población, para los ricos, que concentraron toda la riqueza y una escuálida clase media. En los 6 años de AMLO, esta tendencia cambió. En los 6 años que se vienen se propone continuar con ello. Comprensible que a la casta, la verdadera casta, no esté, bueno, pues claro, del todo contenta. Bueno, Levin ya nos contó la despedida que le está dedicando la derecha y la progresía mediática. Ellos saben mejor cómo había que gobernar un país como México, ¿verdad? Con su desigualdad estructural, con su nivel de pobreza, con la vecindad que tiene con Estados Unidos. Lástima que esa derecha no lo pudiera aplicar en las décadas anteriores cuando gobernaban y hoy están empeñados en enumerar los supuestos errores, los supuestos desaciertos, las supuestas promesas incumplidas de un presidente que acaba un mandato de 6 años con un nivel de aprobación del 70%, y eso con todos los medios en contra. Habrá algo que esos medios que repasó Levin no cuentan, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué es lo que no cuentan? No cuentan o relativizan que subió el salario real. ¡Buah! ¿Qué más dan $5 que 9? Conversación real que mantuve por ahí en Polanco. Que salieron más de 9 millones de personas de la pobreza. ¡Buah! Igual siguen siendo pobres. ¿Quién da esas cifras? ¿Qué Banco Mundial de qué? ¿Qué sabrán ellos de nuestra realidad? Que hay becas para estudiar, ¡buah! Que eso no se puede ir a un colegio con eso, colegio privado, obviamente. Y así con un montón de cifras reales que corroboran organismos internacionales, estadísticas y sí, el índice de aceptación, más allá de los 36 millones de votos de los mexicanos a favor de la presidencia de Claudia Sheinbaum para darle continuidad a la transformación iniciada en el país. El primer logro indiscutible es el que el propio AMLO destaca, el haber reducido la pobreza y eso con una pandemia mundial de por medio. Ojo. Según datos del Banco Mundial que ya mencionaste, se trata de 9,5 millones de personas que en los últimos 6 años salieron de la pobreza. Crecieron los salarios a un ritmo jamás visto en ese país, el sueldo mínimo pasó de 88 a 249 pesos por día y, pese a lo que puedan decir las mentes brillantes de los aplaudidores de Javier Milei, la inflación no acompañó el crecimiento de los salarios. Correcto, en 2024 el salario mínimo en México aumentó un 20% con una inflación de algo más del 4%. Y sí, para los habitantes de barrios adinerados de la Ciudad de México y de Nuevo León, una subida de 88 a 249 pesos en estos años, bueno, pueden parecer migajas, pero para millones y millones de mexicanos supuso la diferencia entre poder comer carne o no comerla, por ejemplo, o entre comer una vez al día o 2. En fin, lo que viene a ser lo contrario de lo que está pasando en Argentina por el momento.
Si los señores de barrios adinerados o analistas de medios que perdieron en este sexenio gran parte de la publicidad institucional no se creen las estadísticas económicas ni los datos del Banco Mundial, he aquí otra pincelada que daría una idea de lo que se logró en México en materia económica en los últimos años. En agosto de este año 2024, uno de los empresarios más poderosos de Argentina, propietario de Techint, Paolo Roca, que en su país apoyó la campaña de Javier Milei, presentó a Andrés Manuel López Obrador un plan de inversiones en la economía mexicana por valor de 4.000 millones de dólares. En los próximos 2 años, una de las empresas de su propiedad expandirá su presencia en el estado de Nuevo León, según informaba la versión mexicana de la revista Forbes. O sea, que el país que entrega el zurdo empobrecedor, como bautizó Milei a López Obrador, le inspira más confianza en materia económica a los patrocinadores del licenciado en Economía Javier Gerardo que el país que está gobernando el propio Javier Gerardo, ¿es así? Tiene toda la pinta, Pablo. Y esa estabilidad económica y el aumento de la capacidad de consumo se logró mediante diferentes programas sociales. Sembrando Vida, uno de ellos, para apoyar a pequeños agricultores, Jóvenes Construyendo Futuro para la capacitación de jóvenes sin empleo. Vamos, esto es lo que llaman atender a las causas cuando hablan del enfoque en los temas de seguridad y del narcotráfico, que no se soluciona la violencia con más punitivismo, con las cárceles más grandes del planeta y con detenciones arbitrarias por llevar tatuajes, al menos a largo plazo. Sí se soluciona dando oportunidades para que la delincuencia o la pandilla no se conviertan en una opción de supervivencia y en un sustituto del Estado allá donde el Estado pues no llega. Efectivamente, también se han invertido millones de pesos en becas para estudiantes, ayudas a personas con discapacidad y se aumentaron las pensiones. Todo ello ha sido clave en el bienestar social. Ese es el primero los pobres, ¿no? Y el humanismo mexicano. A fin de cuentas, tienes a una sociedad más próspera, con más capacidad de consumo. También tienes a Paolo Roca dándole palmaditas a Milei en Argentina, pero llevando su dinero a México. Y a los CEOs del BBVA destacando el clima de confianza que genera el nuevo gobierno entrante para seguir invirtiendo en el país. Fin, como diría Manuel Adorni. Ahora la austeridad republicana también ha sido una de las claves de este sexenio. AMLO llegó con la promesa de luchar contra la corrupción y de reducir el gasto público. Se activó un plan de austeridad en el gobierno federal, reduciendo los salarios de los altos funcionarios, recortando gastos en publicidad oficial, algo que obviamente los grandes medios de información pues no logran perdonarle porque ha supuesto un verdadero golpe. Ya. La ley que establecía un tope salarial a los altos funcionarios encontró una férrea oposición entre los altos funcionarios. No todos estaban dispuestos a aceptarlo. Los pobres primero, sí, pero en mi bolsillo no te metas. Al final la oposición a sus iniciativas no vino de la derecha, que se opone a todo y es previsible, sino de los poderes del Estado, nada dispuestos a perder sus privilegios, sobre todo en el caso del Poder Judicial. Otra cuestión a destacar es que se combatió el robo de combustible, algo que muchos pintaban como imposible, el famoso huachicoleo, y según reveló durante una mañanera el propio AMLO, se pudo construir varias refinerías, Olmeca y Dos Bocas, y comprar la refinería de Deer Park en Texas en gran parte con lo que se ahorró solo cortando ese grifo del huachicol. No hizo una reforma fiscal en su gobierno, pero sí hizo que los ricos pagaran los impuestos que antes no pagaban. Eliminó por decreto la condonación de impuestos de la que se beneficiaban más de 100 contribuyentes millonarios, aportando decenas de millones de pesos para el fisco. La oligarquía mexicana, que son unas 300 familias, tiene más del 70% del conjunto de la riqueza del país. Un país además muy rico. Carlos Slim, por ejemplo, concentra él solo más riqueza que la mitad de todos los mexicanos juntos. Una persona versus 65 millones de personas. Son el huachicol de cuello blanco, un atraco a plena luz del día, pero claro, en el barrio de Polanco, ¿no? ¿Qué mierda pasó aquí, no? Luego están toda una serie de obras de infraestructura que algunos de esos huachicoleros de cuello blanco intentaron detener mediante los famosos recursos de amparo. Les hablamos varias veces en este programa sobre de qué se trataba, ¿no? El Tren Maya es el proyecto más emblemático que se extiende a lo largo de unos 1.554 kilómetros y conecta las principales zonas de interés turístico
económico y cultural del país, algo pensado para generar puestos de trabajo, vertebrar el país e impulsar el desarrollo económico de las zonas alejadas de la Ciudad de México, que puso nerviosos a los mexicanos contra la corrupción, empeñados junto con el Poder Judicial en que la obra no salga jamás. También se estableció pues, una política energética que quitó de las manos privadas aquello que muchos creían que les pertenecía por derecho y que era pues una situación imposible de revertir. Apunta a Viri Ríos en El País que la Comisión Reguladora de Energía de México permitía que se cobrasen millones de dólares por gasoductos en desuso, argumentando que de otra manera pues el país estaría enterrado en arbitrajes. Pues no, la reforma eléctrica limitó la participación del sector privado, se priorizaron las empresas estatales y hasta Iberdrola vendió 13 plantas al Estado mexicano por 6.200 millones de dólares. Así es, y los últimos meses, después de que Morena recibiera la mayoría, sacara la mayoría suficiente como para aprobar leyes, hemos leído de todo sobre la deriva autoritaria y la reforma judicial sobre todo. Sí, esa deriva en la que solo parecen incurrir los gobiernos relativamente de izquierdas desde hace unos años, ¿no? Pero bueno, es mucho más simple todo. El pueblo, en un sistema democrático, le dio a Morena el mandato, a Morena y a AMLO, para que completaran lo que prometió cuando entró a gobernar. Y en ello, pues estuvo los últimos meses en llevar a cabo lo que se denominó el Plan C, un paquete de reformas que, según la derecha y la progresía mediática, le perjudican el inicio del mandato a Claudia Sheinbaum y, según AMLO, le allanan el camino para que no tenga desde el día 1 los palos metidos en las ruedas, no tanto desde la oposición, que está prácticamente desarticulada, sino desde estos poderes independientes del Estado y afines a las oligarquías, como el Poder Judicial. Ahí la tenemos a Norma Piña en pantalla. El poder mediático no va a cambiar, aunque la mañanera cambió la forma en la que el pueblo analiza y recibe la información, marcando pues la agenda informativa diaria. Desde luego está claro que hay asuntos que no se pudieron hacer o no se pudieron hacer como se hubieran querido hacer. Ayotzinapa es el gran tema pendiente y el propio AMLO ha expresado la tristeza que le produce no haber resuelto ese tema en esta administración. Las desapariciones, el narco, un problema que necesitaría un enfoque conjunto con Estados Unidos, claro, el país principal consumidor de droga del mundo. La corrupción, la pobreza y la desigualdad que para nada están desterradas del todo. Todos retos para el próximo gobierno, al igual que el rumbo que tomará el partido Morena, que aglutina antiguos cuadros del PRI con militantes de izquierda. No le va a ser fácil a Claudia Sheinbaum sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pero el México que recibe no es el mismo que el de 2018, ni mucho menos el de los años 2000. La transformación, no solo en materia económica y de infraestructura, se está dando a nivel de la conciencia, como suele decir el propio López Obrador. Buena suerte, Claudia. Gracias, Ina. Estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado entre todos, desde abajo, una transformación en el país. Hay resultados, está bien el relevo generacional, nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer y va a continuar la transformación. Hoy nos acompaña Estefanía Veloz desde Ciudad de México. Estefanía, muchísimas gracias por atender a Canal Rey a la Base. Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, buenos días desde la Ciudad de México. Aquí el ambiente es bastante festivo, es muy familiar, mucha celebración. Creo que ya es algo que caracteriza al movimiento de Morena, el movimiento que está acostumbrado desde el 2018 a tomar las calles, a estar en el espacio público, a celebrar los triunfos políticos de esta manera. Y eso es lo que está pasando hoy con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Así que por ahora se siente muy terso todo, muy feliz, mucha celebración. Y no sabemos si esto seguirá así alrededor del día, pero seguramente sí, porque todavía falta que Claudia Sheinbaum llegue al Zócalo. Hola Estefanía, muchísimas gracias por atender a la base en este día. ¿Qué cambios crees tú que cabe prever en el estilo de la nueva presidenta Sheinbaum respecto a López Obrador? Yo creo principalmente que más allá de las diferencias que haya en su manera de ejercer el poder y de hacer la gestión o llevar a cabo la gestión, será más bien el diálogo que tiene con otros sectores que no tenía el presidente López Obrador. Uno de esos es pues el Poder Judicial, que creo que Claudia Sheinbaum tendrá que sanar una herida ahí, tener mucho más diálogo, acercarse con otros sectores que tienen
muchos años una relación ríspida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto pues no lograron llevarse bien durante el sexenio. La historia de Claudia es distinta, su manera de llegar a la presidencia es distinta y por lo tanto con ella creo que habrá mucho más diálogo y podrá acercar a muchas otras personas a la Cuarta Transformación que no se sentían quizás cercanas con el obradorismo. Buenas, Estefanía, un placer saludarte desde Madrid. Te quería preguntar, en la línea que te preguntaba mi compañera, si se prevé algún cambio en las mañaneras y en general en el estilo de comunicación del nuevo gobierno que asume Claudia Sheinbaum. Sí, las mañaneras va a ser un gran tema porque Claudia Sheinbaum continúa con las mañaneras, sabe que es importante tener un ejercicio de comunicación diario como el que hizo el presidente López Obrador. Ella ya lo había hecho, lo hizo cuando fue jefa de gobierno y sabe, le entiende al proceso de las mañaneras. Lo que sí cambia es que el presidente tenía una sección que se llama El quién es quién en las mentiras y bueno, esa ya no va a estar, o Claudia anunció que esa sección no sería parte de su mañanera o de su conferencia matutina, pero creo que por lo menos el ejercicio de responder preguntas a periodistas todos los días está ahí, es presente y veremos, lo tendrá que hacer a su estilo, digamos, como es Claudia, pero ¿será que vamos a seguir con las mañaneras? Sí, seguramente sí. Con el estilo de Claudia, yo creo que serán mucho más cortas, un poco más precisas, más informativas, y lo digo basándome en las mañaneras que tuvo pues en la Ciudad de México cuando era jefa de gobierno. Hola Estefanía, un gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué cabe esperar de las relaciones entre México y Estados Unidos ahora después de las elecciones estadounidenses? Tanto si gana Kamala Harris como si gana Donald Trump, ¿qué cabe esperar? ¿Qué escenarios se abren? La relación con Estados Unidos, parece que la gente que rodea hoy a Claudia Sheinbaum tiene una relación bastante tersa con Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Cárdenas Batel, quien está hoy como digamos, jefe de oficina de la presidencia, que era una figura que no existió durante el sexenio anterior, pero que ahora existe o que implementó Claudia Sheinbaum, y él estaba en WOLA, que era la oficina en Washington de las relaciones con Latinoamérica. Entonces, él tuvo gran parte en cuando se aprobó el TEMEC, cuando estuvo ahí haciendo los diálogos con el TEMEC para que se pudieran aprobar, incluso cuando estaba en algún momento Trump, que se complicaba mucho hacer ese diálogo o tender ese puente. Bueno, él fue parte fundamental de ese proceso. Luego está, desde luego, Marcelo Ebrard, que estará en economía, pero que también ya tiene un largo recorrido en sus relaciones con Estados Unidos, tiene buen diálogo, conoce a muchas personas que llevan hoy la relación bilateral entre Estados Unidos. El tema es cuál será el resultado, ¿no? Yo creo que ustedes lo han hablado mucho, dependiendo del resultado, si es Trump, si es Kamala. Si es Kamala, pues creo que hay mucha relación con los demócratas, así se ha visto, ha habido muchas delegaciones. Kamala vino a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, conoce bien a Claudia, me parece que he escuchado que se llevan bastante bien, tienen perfiles similares en muchos sentidos, en términos de la continuidad de un proceso y viniendo de procesos democráticos bastante complejos. Estefanía Veloz, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final y os vamos a dejar con un tema que es muy importante para mí y más todavía para López Obrador porque se lo dedicó Silvio Rodríguez, El necio. Hasta mañana.